Este programa es presentado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hola a todos y bienvenidos a México desde la raíz, un podcast en donde nos aventuramos un poco en este maravilloso mundo que es el testimonio musical de México. Yo soy Jael Belmont. Yo soy Ramón Ramírez y para mí es un honor y un placer poder estar aquí contigo, Jael. ¿Por qué? Pues es muy bonito poder tener este programa juntos, estar aquí en compañía de nuestros ingenieros también, que hacen maravillas. Y además es que el programa de hoy es algo muy interesante. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Como ya les mencionamos en el capítulo 2, hoy hablaremos de los géneros musicodancísticos prehispánicos. Aquellos que nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo hasta la actualidad. Y que tienen una gran marca en nuestros pueblos y dan un sentido de identidad y de revolución a México. Así que, ¿qué te parece si empezamos con uno de estos géneros musicodancísticos? Me parece perfecto. Yo les voy a refrescar un poco la memoria. Recordemos que tú, Ramón, la vez pasada nos platicaste acerca del Xochipitzahua. El Xochipitzahua es un canto tradicional náhuatl especialmente importante en contextos rituales y en ceremonias de la región nahua. Su nombre puede traducirse como flor menudita, y las características principales de esto es que puede ser acompañados por instrumentos tradicionales como la jarana, la guitarra, el violín o incluso flautas. Normalmente este canto se utiliza durante bautizos, durante bodas, durante nacimientos, y es una invocación que trae a nosotros la pureza, la belleza, la bendición y la protección, especialmente cuando se dedica a niñas, niños o a figuras importantes. Este es un símbolo de ternura, de cuidado, de espiritualidad, y se vincula con el respeto por la vida y por los ciclos humanos. Está presente en la tradición oral y musical de pueblos nahuas y se ha transmitido de generación en generación, tanto de manera formal como cotidiana. Se canta mucho, principalmente por mujeres parteras, por curanderas y por ancianos sabios, aunque también se le enseña a los niños, a los jóvenes, como parte del patrimonio cultural. ¿Por qué crees que una canción tan breve tiene una carga emocional tan grande? Yo pensaría que justamente por ser una canción que se utiliza en momentos muy específicos, como la bienvenida a la pureza, la bienvenida a las cosas buenas, creo que ese recibimiento que tenemos es una carga muy importante del significado que hay detrás de esta canción. Porque a pesar de que es corta, escucharla ya te trae a la cabeza algo, ya te trae a la memoria algo. Porque justamente, como estábamos diciendo, no es algo que escuchemos, que se cante por cualquier persona o que se escuche dentro de cualquier contexto. Es algo que es dentro de contextos muy específicos. Y además algo muy bonito de Xochipitzahua es que también va mucho con los muertos, ¿no? Y bueno, es una de mis festividades favoritas, así que lo disfrutaré mucho cuando lleguemos a ese tema para esas fechas. Porque sí, es una festividad que me encanta. Y Xochipitzahua lo hace bien, lo hace muy reconfortante para la gente. Además es algo que no solo se relaciona con las festividades, sino que se relaciona con lo natural, con la naturaleza, con lo sagrado, porque es una metáfora de la flor, del símbolo de la belleza, de la fragilidad, de la pureza y de la renovación. Tú bien lo dijiste la vez pasada. Es muy presente la cosmovisión náhuatl en esta festividad y a mí me encanta mucho esa parte. Y hablando de cosmovisión, fíjate que yo te voy a hablar sobre otro género músico dancístico del prehispánico, pero con cosmovisión maya. Y te estoy hablando del Mayapax. Ahora, el Mayapax viene desde una guerra muy importante que es la Guerra de Castas, allá por eso de 1850. Pues haz de cuenta que los mayas estaban en guerra con los españoles porque los mayas, cuando llegan los españoles a querer poner o imponer su cosmovisión aquí, los mayas dicen, está bien, yo te sigo, no te preocupes.
yo voy a estar de acuerdo con lo que tú me digas y eso haremos. La realidad era que no. Los mayas les estaban viendo la cara a los españoles porque seguían manteniendo su cosmovisión. Entonces los españoles dijeron, estás con tu cosmovisión todavía diciendo que profesas algo mío. Pues ¿qué crees? Que eso no nos parece. Y entran en una guerra en donde pues obviamente los mayas ya estaban siendo muy relegados, ya tenían mucha pues sí, ya no tenían los recursos, no estaban siendo una cultura reconocida, ¿ves? No tenían los recursos ni económicos. Entonces los mayas entran en esta guerra con ellos, pero algo bien padre y el cuento increíble es que de este árbol se formó una cruz y esa cruz tenía la cualidad de hablar. Fue la insignia para los mayas de decir, ok, nosotros, o sea, Dios Padre, toda esta Trinidad, toda la Trinidad, mejor dicho, le dijo, yo te voy a cubrir, tú ve y pelea, porque sé que es lo justo, y te vamos a proteger para que ya no haya más bajas. De ahí, de esa guerra y de este movimiento es de donde sale la Maya Pax. Mira, qué interesante. Sí, es algo muy padre, o sea, ¿sabes qué me gusta? Que sí, a ver, mantienen su cosmovisión, pero además ya la mezclan. O sea, al final del día está algo mezclado, es algo muy bonito porque en la Maya Pax se ocupa mucho el violín, se ocupa la tarola, o sea, ya se ocupan también muchos instrumentos europeos. Entonces es algo que se preserva, que vive, es una insignia de resistencia, de una revolución, por así decir, la queremos ver así, y de cómo a la fecha el pueblo maya sigue todavía. O sea, podemos decir que hay grandes poblaciones de mayas. Eso me parece fascinante porque justamente esta unión de ambas cosmovisiones es lo que da pauta a que hoy en día tengamos acceso a estas cosas. Porque de alguna forma, si no hubiera habido esta combinación de ambos mundos, tal vez es algo de lo que ya no escucharíamos actualmente. Sí, no, o sea, te digo, al final del día la guerra sale por esta parte de querer cuidar, ¿no? De querer mantener, sí, tu cosmovisión, mantener tu cultura, pero entiendes que para progresar tienes que tomar de algo más. No puedes simplemente todo el tiempo ser tú, todo el tiempo tienes que estar evolucionando y creo que eso hicieron muy bien los mayas. Claro, al final fue una muestra de adaptabilidad para que la cultura siguiera y a pesar de que hubiera cambios, pues que continuara su camino, que continuara su ciclo y tanto así que sigue aquí hoy en día. Y ¿sabes qué también está bonito? Que una de las vestimentas del Maya Pax son vaqueras y son vaqueros, pero no vaqueros como del viejo este, ¿sabes? Sí, no de esos vaqueros, son vaqueros de aquí de México. Y las vaqueritas, ajá, tienen un sombrero, hablando de Xochipizzahuatl, de flores, tienen en su sombrero un montón de florecitas, están así bordadas con flores. Y ese es uno de sus vestimentas. Está padre, sí, porque ellos lo confeccionan. ¡Qué bonito! Sí, entonces hay una relación, fíjate, con las flores decimos algo muy, muy lindo, y hay una relación entre Maya Pax y Xochipizzahuatl. Me encantan mucho estos puntos de convergencia en donde podemos justamente notar que todo se fusiona en algún momento, que hay un poco de todo en todo. Y sí hay un poco de todo en todo. Por eso quiero dejarlos con esta pieza musical llamada Chantolo del volumen número 45, Xochipizzahuatl, Flor Menudita.
¿Sabes? Esa pieza musical está increíble, me despierta cosas. La Xochipizahuac creo que conecto porque va muy es algo muy sagrado y puedo conectar con ella porque, digo, son cosas... yo perdí a un familiar, ¿sabes? A alguien muy querido. Y me da un poco de confort, ¿sabes? Puedo conectar con eso. Eso es lo importante de este tipo de canciones, que cualquiera puede conectar con ellas. No necesitas tener todo un trasfondo, todos pueden conectar con estas canciones y eso es lo que las hace tan especiales. Sí, definitivamente creo que es eso. Y algo especial, también retomando los géneros músico-dancísticos, ¿qué otros existen? ¿O de qué otro nos quisieras hablar tú, Jael? Pues me encantaría hablarte acerca de qué es la pascola. ¿La pascola? Sí, la pascola es una danza tradicional, ritual y festiva, pero también se refiere a quien la ejecuta, el danzante pascola. Este personaje tiene un papel ceremonial, festivo y simbólico dentro de las comunidades originarias del norte del país, específicamente Sinaloa. Pero sí, en el norte del país, el pascola es una especie de bufón, es una especie de guardián espiritual, de mediador entre el mundo humano y el mundo espiritual. Participa en ceremonias religiosas como en la Semana Santa yaqui y en festividades tradicionales y es fácilmente reconocible por su vestimenta, porque incluye una máscara de madera que a menudo tiene rasgos como de venado o de jaguar o de coyote. Cuenta con sonajas de capullo de mariposa o tortuga, conocidos como tenábaris, que van amarradas a los tobillos. Cuenta con un cinturón de cascabeles, una sonaja de calabaza y también un machete o un bastón para ir marcando el ritmo. Y es muy interesante porque aunque el personaje tiene un tono juguetón, bromista e incluso a veces un poco irreverente, en realidad el pascola es increíblemente respetado, ya que representa pues esta misma conexión con los espíritus del monte, con los animales y forma parte de un sistema ceremonial muy complejo. La música de la pascola es interpretada generalmente por violín tradicional, por un arpa o una guitarra y por el uso de instrumentos de percusión como el tambor y el teponaztle. El ritmo es repetitivo, es alegre y es hecho para acompañar la danza del pascola, quien brinca, gira, se inclina, se regodea, hace movimientos rítmicos súper constantes y normalmente imita animales o figuras míticas. La danza del pascola es importante porque no solo se hace con el fin de entretener, sino que se hace para proteger el espacio ceremonial, invoca la fertilidad, el crecimiento, la armonía con la naturaleza y refuerza la identidad cultural de los pueblos. Hoy en día esta tradición se sigue transmitiendo de generación en generación y es un emblema de resistencia cultural e identidad indígena en el norte del país. Es una de las expresiones más antiguas y vivas de los pueblos yaqui y mayo, pues no se trata solo de un baile, es más bien un puente entre el mundo humano y el mundo natural. El pascola representa la energía del monte. Se baila con máscaras que evocan rostros animales y llevan en los tobillos sonajas que suenan como insectos. Su cuerpo se vuelve palabra, ritmo y también se vuelve historia. Con cada paso nos cuenta algo que no se puede decir con la voz. Es acompañado, como ya dije, con violín, con flauta, con tambor y con guitarra indígena. Y el pascola no busca aplausos, sino la armonía. La danza no es para entretener, sino para conectar, para invocar toda esta conexión entre la fertilidad, entre lo sagrado, entre lo que recibimos y damos. Es toda una conversación con la misma tierra. Ahora que tocaste el norte del país, yo también te quiero hablar de una población indígena que eran unos guerreros increíbles. Y te estoy hablando de los chichimecas. ¿Por qué? Porque de los chichimecas hay una preparación de la guerra que se llama mitote. Y mitote es el último género músico-dancístico del que estaremos hablando el día de hoy. A ver, platícame más. Pues resulta que los chichimecas se preparaban para la batalla con esta danza que se llama mitote. Es una danza de guerra. Se trababan los brazos entre todos sus compañeros y todos giraban vigorosamente en un círculo alrededor de una hoguera. Este frenesí guerrero provocado artificialmente iba acompañado por augurios que le ayudaban a decidir por adelantado su técnica de ataque y la dirección que éste debía tomar. Ahora,
ya te conté de los chichimecas. Esta era su danza de guerra. Pero ahora te voy a contar también de los coras y de los huicholes. Ahora, hay una gran investigadora que se llama Henrietta Yurchenko. Ella investigó también a los coras y a los huicholes. Y los coras y los huicholes también practican el mitote. Pero es distinto como danza de guerra de los chichimecas. Para ellos es una cosa completamente diferente, tiene otra razón y otro motivo de ser esta danza. Pues ella cuenta que un día vio a un anciano con un instrumento completamente desconocido. Era el arco de un cazador con una calabaza. Este anciano tocó cantos antiguos de siembra que atraían la lluvia y el canto de los grillos. Ella le preguntó, bueno, ¿y a usted quién le enseñó? Y él dijo, Dios. Y Dios me dio los instrumentos. Minutos después, el Señor le dijo con profunda tristeza que cuando él muera, todo eso morirá con él, porque su hijo no quiere saber nada de esos cantos. Bueno, luego de su estancia en la región Cora, se trasladaron a la tierra de los huicholes, donde tuvieron la oportunidad de grabar cantos de maracames en distintas ceremonias. Una de tantas experiencias que le sucedió en esa población, ella nos cuenta lo siguiente. Ya estaba llegando la noche. Instalamos nuestro equipo en un lado de la ceremonia. Los indígenas, mujeres, ancianos y niños hicieron un círculo alrededor del fuego. El maracame tomó el asiento en la silla ceremonial, con un asistente en cada lado. Enseguida empezó a cantar y así pasó toda la noche hasta el amanecer. En estos cantos eran leyendas, creencias y costumbres de la tribu y rezos a los dioses y santos cristianos, rogándoles curar a los enfermos. No fue posible grabar la ceremonia completa por no tener discos suficientes, pero pudo captar al menos una parte de cada melodía. Y eso se encuentra en el Testimonio Musical de México. Y ahora los quiero dejar con un canto que se encuentra en el volumen 64 del Testimonio Musical de México, Coras y Huicholes. Este canto se llama Canción de Amor, así que escuchémosla.
Si te está interesando esta información, te invitamos a checar los otros proyectos en los que están trabajando nuestros compañeros en la Fonoteca INA. No te pierdas la entrevista al Dr. Jesús Jauregui, donde nos platicará sobre la historia del mariachi tradicional en México y cómo ha evolucionado a través del tiempo. La entrevista podrás encontrarla en YouTube, Fonoteca INA. No te pierdas la entrevista a la investigadora independiente y artista musical Ana Sarina Palafox, donde nos platica sobre la participación y exclusión que han tenido las mujeres en las músicas tradicionales. La entrevista está en el canal de YouTube de la Fonoteca INA. Ya regresamos con el podcast México desde la raíz y vamos a comenzar con esta sección que nos encanta tanto, que es... El instrumento de la semana. Dime, Ramón, ¿cuál va a ser el instrumento de esta semana? Nunca me canso de decir Nunca te canses. No. El instrumento o instrumentos de esta semana son dos de los que ya hablamos hace ratito. Okay. Pero son dos instrumentos tan insignia de cada una de estas tribus o de cada de estos pueblos indígenas que creo que vale la pena investigar de ellos. A ver. Y te estoy hablando primero del tepu. El tepu es un instrumento de sonido bajo y que implica toda una ritualidad. En principio, con rezos y ofrendas se pide permiso a los dioses para cortar el árbol y el escarbado del tronco, pues son hechos de una sola pieza. Después de su ciclo de vida, que consiste en conectar el universo mediante diálogos sonoros, mueren y viven entre los ancestros. El tepu es una deidad para los huicholes y es con el que llevan principalmente esta danza del mitote. Ahora, yo te quiero hablar del instrumento de los coras, que sería la insignia así como el tepu. Para los coras lo tocaban solamente los chamanes. Y te estoy hablando del tunamá o el arco, que es este mitote del que te hablé hace rato. Es el arco completo que tiene una calabaza hueca que se pone en el piso y encima pones el arco que lo sujetas con el pie y en la cuerda del arco con dos palitos de madera vas tocándolo y se va moviendo a manera de que te da una sonoridad bien bonita. Te da una... como si fueran... no sé si decirles resortitos. Está muy interesante el sonido, de hecho lo van a estar escuchando porque se puede apreciar en el volumen 64, Coras y Huicholes, en la canción El mitote de la chicharra. Me encanta, de hecho, me parece un instrumento muy interesante. Algo que me gusta mucho y que la verdad estoy disfrutando mucho de estas secciones es ver la gran cantidad de instrumentos que hay y que ha existido con el paso del tiempo. Hay una variedad enorme de cosas que nunca te imaginarías que pueden ser un instrumento y que aparte suenan increíble. Es que ¿cómo te imaginas que justo un arco y una calabaza, ¿sabes?, en el piso te va a dar este tipo de sonido? No se usa de manera convencional. Ya me quedé claro que todas las tribus, todas las poblaciones indígenas no ocupan los instrumentos de una manera convencional, porque evidentemente ellos no vienen con esta chip occidental que ya tenemos. Y eso lo hace aún más interesante porque entender la forma en la que ellos hacían las cosas es muy nutritivo, porque justamente lo que dices, nosotros venimos con un chip occidental, nosotros ya estamos adaptados a una cantidad específica de instrumentos que conocemos pues de una época más actual. Ahora con este chip que te digo occidental, con estas nuevas
musicalidades que ya escuchamos en nuestro día a día, con tu gran sección de recomendación musical. ¿Qué nos puedes ofrecer el día de hoy? Uy, el día de hoy les traigo algo muy, muy interesante que incluso a mí me sorprendió bastante. Y se trata de nada más y nada menos que Despierta de Miroslav. Este artista de origen oaxaqueño se dedica a usar sus raíces para conectarnos con la lengua náhuatl a través de la música electrónica, lo que nos da un resultado realmente interesante. ¿Y dónde podemos escuchar a Miroslav? Pues si les interesa encontrar a este artista, pueden buscarlo en TikTok, pero también pueden escuchar sus piezas musicales en Spotify y en YouTube. ¿Sabes qué es lo malo de que tú termines de dar esta sección, Jael? ¿Qué? Que ya es el final de nuestro capítulo. No. Sí, es el final, pero... ¿sabes qué es lo bueno? Que viene un nuevo capítulo. Y este capítulo va a ser maravilloso. ¿Y nos vas a dar una pista de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo? No, la verdad es que no, porque quiero que se maravillen y se sorprendan junto a nosotros del siguiente tema. Y bueno, si te interesó este programa, síguenos en Spotify, síguenos en YouTube, síguenos en Facebook, TikTok, Instagram, como Fonotecaína. Y si nos estás escuchando desde YouTube, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para que nunca te pierdas del vasto mundo que es la Fonoteca de Lina y todo lo que nos tiene por ofrecer. Pero bueno, ya llegamos al final de nuestro episodio. Yo soy Ramón Ramírez. Yo soy Jael Belmont y ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Este programa fue presentado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.